Todos los comercios y negocios van a salir de esto, se los garantizo. Porque Banco del Pacífico tiene un crédito con la mejor tasa, al mejor plazo. Pero lo más importante es que no te pide garantía. Levántate, mi pyme, y acércate a cualquier sucursal para conseguir tu crédito. Banco del Pacífico, con la garantía de CFN. Sujeto a análisis. Fin de espacio promocional y publicitario. Esta es la revista de Opinión Democracia. Seriedad y credibilidad en todas partes. Ocho 35 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al ingeniero Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Ayer oficializó la proclamación de los resultados de la segunda vuelta presidencial, 13 de abril último, en medio de ciertas acciones que han sido cuestionadas de pretender manchar el proceso con un presunto fraude. Ayer, como conocimos en la proclamación, no adjuntaron ninguna prueba e inconsistencias ni falta de firmas. Decían, faltan de firmas, se ha verificado. Ahí están, en el anverso o en el reverso están las firmas en las juntas receptoras del voto. Por cierto, tienen el derecho, le asiste la ley, a impugnar, sea ante el CNE o posteriormente del Tribunal Contencioso Electoral. Vimos que ayer estuvieron presentes 4 consejeros, la presidenta Diana Tramaín, el ingeniero Enrique Pita, vicepresidente, la consejera Estela Cero y el consejero José Cabrera. No asistió, por cierto, no vimos a la consejera Elena Nájera, que ha tenido, hay que decir, una actitud sinuosa, por decir lo menos. Ingeniero Enrique Pita, bueno, concluye este proceso y ¿cómo entender? Quisiera preguntarle, en este triunfo contundente, de acuerdo a los datos oficiales del CNE, el triunfo del presidente candidato Daniel Noboa con el 55-63, en segundo lugar la candidata de la Revolución Ciudadana 44-37%, una diferencia de 1.187.350 votos. ¿Qué ha representado esto con la proclamación, ingeniero Enrique Pita? Muy buen día. Buenos días, Miguel. Un gusto enorme saludarlo. Pero permítame primero, al iniciar esta conversación, agradecerle a los funcionarios electorales. Son cerca de 41.000 funcionarios electorales que muchas veces no se los recuerda, no se los menciona, pero que son realmente los actores. Yo siempre afirmo que nosotros construimos democracia. Y obviamente en esa expresión construimos, tenemos actores de diferentes niveles, un poco asimilándolo a una edificación. Tenemos electricistas, albañiles, carpinteros, y son todos nuestros colaboradores a niveles provinciales, en cada una de las delegaciones, obviamente en la matriz también, los que con sacrificado actitud y dedicación y por supuesto comprobada honestidad hacen lo que tienen que hacer. No es de sorprenderse que una vez más nosotros podamos darle a la ciudadanía la certeza de que le hemos garantizado la voluntad popular, independiente de todas las advertencias, cuestionamientos y obviamente enunciamientos catastróficos previos respecto a gente interesada que buscaba desacreditar a la institución antes. Y hoy hay otros que antes estaban callados. A ver, los que desacreditaban antes hoy están callados. Los que antes no desacreditaban, hoy están desacreditando. Pues parte del juego de la democracia en el cual nosotros estamos enfrentando. Estamos satisfechos. Hemos concluido, efectivamente, el día de ayer, en la reunión de pleno, hemos concluido ratificando los resultados que son de conocimiento público, y en el cual se conoció, y usted lo mencionó muy bien, el tema de 1.875 actas que fueron presentadas por la organización RC5 como reclamaciones de supuestas irregularidades o situaciones que tenían que ser revisadas por parte del ente electoral, de las cuales, quiero ser preciso en esto, solo 11 se adecuaban
a la causal número 3 del artículo 138 del Código de la Democracia, que decir que si el acta no coincide, el acta que presenta la organización política no coincide con el acta ingresada, podría hacerse la revisión. Pero en estas circunstancias la diferencia era mínima, de 2 a 4 votos. Por lo tanto, hay una norma que establece claramente que en ese caso, pues obviamente no se procedía a hacerlo. Hay otras peticiones de diferentes tipos, pero en definitiva no existía esa argumentación. Entonces, cuando se habla y escucho de decenas de miles de actas de cuestionamiento y que hay una imprecisión y que hay unas circunstancias que obviamente han afectado el resultado, son antojadizas, no tienen asidero de carácter legal o no han sido respaldadas por posiciones formales de acuerdo a la ley ante la institución electoral. Es decir, lo que presentaron no tiene sustento, el decir que hubo un gran fraude con una diferencia de cerca de 1.200.000 votos. Mire, si en el supuesto caso no consentido que las 1.875 actas hubiesen tenido irregularidades determinantes en favor de quien estaba planteando el recurso, así hubieran tenido los 350 votos, que no son todas las personas que están empadronadas votan, hubieran sido 656.000 votos a favor. Pero claro, yo debo entender, y estoy siendo muy racional en aquello, de que son muchas veces cuestionamientos en favor de la pulcritud del resultado. Pero cuando usted ve la virulencia, la agresividad y las descalificaciones respecto al ente electoral, cuando realmente es una situación de carácter marginal, insisto, porque nosotros lo hemos demostrado, considero que hay la intención de crear narrativas a favor de desconfiar del resultado como fue proclamado y obviamente deslegitimar a quienes han sido favorecidos por el voto popular. Y este argumento que han exhibido, no sé si lo plasmaron en la presentación, de que se jugó en las papeletas con la tinta, que al doblarse se cambiaba, iba donde la candidata. ¿Qué sustento tiene esto? Bueno, el único sustento es un párrafo del informe de la OEA, que hoy sí tiene validez a propósito, porque el informe de la OEA ha sido muy cuestionado en otras oportunidades, pero hoy, yo le recuerdo que OEA no fue dejado ir como observador electoral en otras elecciones de otros países, pero hoy sí tiene validez respecto a este párrafo específico. Y el párrafo es claro en decir que hubieron circunstancias en el exterior y en el país donde se dio esto, en el que el elector llevó su pluma, porque no son las plumas que nosotros ponemos en el kit electoral, llevó su pluma y posiblemente un marcador de estos en el momento que dobló hizo esta transferencia. Pero también el informe de la OEA, y es lo que se omite decir, aclara circunstancias que se dieron, que fueron revisadas por los miembros de las juntas receptoras de votos y que fueron resueltas con la opinión de los observadores de las organizaciones políticas. Y en algunos casos, cuando la duda era razonable, se anulaba el voto. Por lo tanto, no es un tema que ha provocado que pongamos en tela de duda el resultado. Es simplemente un tema para provocar incidentes respecto a la credibilidad del resultado. Claro, evidentemente si hubo más de 90.000 observadores de las dos organizaciones, además de los observadores nacionales e internacionales, ¿acaso esto no pudieron detectar y decirlo el mismo día, el 13 de abril, se hizo presuntamente esto? Estuvieron ahí los delegados, tanto de ADN cuanto de la Revolución Ciudadana, y no se escuchó nada mientras avanzaba el proceso pacíficamente. Permítame insistirle, el artículo que nos tiene conversando sobre este asunto del informe de la OEA establece claramente que estas situaciones se resolvieron con opinión de los delegados de las organizaciones políticas y no existió en ningún caso a nivel de las delegaciones cuando llevaron las audiencias públicas de escrutinio provinciales, ni a nivel del Consejo Nacional Electoral, cuando hemos llevado ayer y hemos concluido ayer, mejor dicho, el proceso de la Audiencia Nacional de Escrutinio, no ha existido ningún planteamiento formal
respecto a este asunto. Y existe una máxima que usted la conoce, todas la conocemos perfectamente: lo que no está incorporado al juicio no existe. Por lo tanto, esto no existe porque nunca ha sido incorporado formalmente para el análisis, para la reflexión, para la revisión del ente electoral. Por lo tanto, no son sino, insisto, narrativas que buscan desacreditar obviamente la gestión del ente electoral y obviamente también desacreditar posiblemente el resultado. Ahora, ¿cuál es el mecanismo? Si ellos insisten, ¿tienen la opción de impugnar ante el CNE o posteriormente ante el Tribunal Contencioso Electoral? Bien, de acuerdo a la norma, nosotros hemos proclamado resultados y ellos tienen hemos ya notificado el asunto, ellos tienen hasta 2 días, una vez que nosotros hacemos la presentación, ellos tienen hasta 2 días para presentar cualquier reclamo y nosotros tenemos también un plazo igual para poder resolver los estos. 2 días, es decir, hasta este domingo. Si lo hacen, ¿deberá tratar el CNE o se puede pasar a la justicia electoral? Primero, podrían saltarse al CNE también, pueden ir directamente a la función, al Tribunal Contencioso Electoral. Lo cual va a tomar su tiempo. Pero volviendo al informe de las organizaciones internacionales, entre otras, la OEA, la Unión Europea, salvo ese párrafo de la OEA, ¿el resto fue absolutamente normal? Definitivamente sí, y no lo digo yo, obviamente lo ratifico yo por el hecho de la satisfacción de que este fue una vez más un proceso que tuvo todos los que fue llevado de una forma eficiente, transparente, y que el resultado fue transmitido sin ningún tipo de inconveniente. Pero al final ellos tienen todo el derecho a protestar y quejarse con la documentación pertinente y en este momento podrían todavía ir ante el Consejo Nacional Electoral, pero también podrían ir ante el Tribunal Contencioso Electoral. Ingeniero Pita, ¿queda la satisfacción de concluir un proceso que fue en medio de violencia, quiero decir, por el conflicto armado interno que vive, que contrastó con lo que sucediera el propio domingo 13 de abril, que hubo tranquilidad en el país, en las juntas receptoras del voto? Permíteme antes, solamente para precisar información de plazos. Nosotros ya notificamos el 24 de abril a las organizaciones políticas, quienes tienen 2 días para presentar recursos de objeción o impugnación ante el CNE, y el CNE tiene 3 días para resolverla. O también tienen un plazo de 3 días para presentar su apelación ante el Tribunal Contencioso Electoral, quienes deberán admitir a trámite la causa y pronunciarse en 15 días. Yo les recuerdo que el 24 de mayo es la posesión del nuevo presidente. Respecto a lo que usted me pregunta, realmente una vez más nos sentimos satisfechos de nuestra gestión. Y obviamente importante mencionar, y lo dije al inicio de esta conversación, la felicitación a nuestros funcionarios electorales, porque al final ellos son, yo siempre menciono, nosotros construimos democracia y ellos son los carpinteros, los fierreros, los electricistas en sus diferentes instancias y los periodos. Nosotros establecemos los reglamentos, las normas y obviamente vigilamos, y la satisfacción es que después del resultado ha existido paz y tranquilidad, no ha existido ningún tipo de situación que pudiera ser cuestionada, más allá de este asunto, que yo creo que está muy ubicada en una persona, no es una posición oficial de la organización política, porque si no ya hubieran presentado algún tipo de reclamo formal con la documentación pertinente. Pero esa persona trató de sembrar no solo en el Ecuador, sino en el mundo, el fraude, sin pruebas que evidencien, más aún reitero, con una diferencia de 1.187.350 votos, 11.20% de diferencia. No puede haber margen para tanto, para hablar de un fraude, ¿no?
Aquí debo confesar que me sorprende el espíritu de cuerpo que existe alrededor de esta posición en relación a gente de afuera, autoridades, incluso a nivel presidencial, en la que, no obstante, sus delegados, como el caso de Colombia, por ejemplo, específicamente, sus observadores electorales de esos países que estuvieron presentes fueron testigos de la transparencia del proceso, se permiten hacer este tipo de cuestionamiento, y no se diga cuando vienen de gobiernos en donde la democracia es una ficción, es un chiste mal contado en definitiva, ¿verdad? Y todavía se permiten hablar, cuestionar, criticar un proceso electoral. Pero claro, aquí es donde uno se sorprende como ecuatoriano, y yo como ecuatoriano, pero también como funcionario electoral, cómo se busca desprestigiar, cómo por posicionamientos políticos se busca desprestigiar un proceso electoral, una gestión electoral y obviamente un resultado electoral. Claro, aquí escuchamos a respetables analistas. En la vida hay que saber ganar y perder, y hay que saber reconocer cívicamente, en este caso, la derrota electoral. Pero cuando no hay magnanimidad, cuando no hay buena intención, sino buscar, aquí solo sirve ganar y no perder, como es el resultado expresado por el pueblo ecuatoriano en las urnas, ingeniero Pita. Bueno, tenemos que reconocer que líderes de la organización política que no fue favorecida por el voto popular en esta ocasión, inmediatamente felicitaron al candidato ganador, y obviamente al felicitar al candidato ganador y no expresar cuestionamientos, simplemente hacer extensivo esto sin cuestionamiento alguno, significa que reconocían en el proceso electoral la legitimidad de la voluntad popular, porque esto es lo importante, estimado amigo, es la legitimidad de la voluntad popular. Así se pronunció el pueblo ecuatoriano, y es lo que nosotros tenemos que respetar, independiente que nos guste, no nos guste, que no nos sentamos satisfechos, que pensemos que podría haber sido diferente, que en algo nos equivocamos, pero esa es la voluntad popular. Es 1.300.000 ecuatorianos que decidieron quién debe presidir este país en los próximos años. Como bien usted ha dicho, ingeniero Pita, pura narrativa, sin sustento esto. Ahora, en los plazos, si ayer notificaron, son 2 días, esto deberá cumplirse el día de mañana, y ahí el CNE tiene 3 días para responder. Es correcto. Así está. Sin embargo, todavía existe la opción de que ellos vayan ante el Tribunal Contencioso Electoral, para lo cual tenían 3 días después de proclamados los resultados, y para presentar una apelación ante ellos, y ahí el TCE tendría 15 días, pero eso es como plazo máximo. Y obviamente tiene que revisar el proceso, pedir información al Consejo Nacional Electoral y pronunciarse al respecto. Para la proclamación formal, la entrega de las credenciales, ¿deberá estar todo subsanado en estas 2 instancias, CNE y Contencioso Electoral? Es correcto, es correcto. Tiene que quedar total y absolutamente cerrado para que no quede duda respecto a la legitimidad de quien va a ostentar el cargo de futuro presidente de la República. Y todo esto tiene que hacerse, como se lo mencioné, antes del 24 de mayo, que es la posesión del presidente. ¿Satisfechos con este proceso electoral, ingeniero Pita? Una vez más, sí, muy satisfechos. Independiente de cuestionamientos, advertencias, opiniones realmente que sorprendían, que venían de gente que uno les llamaba la atención, cómo perdieron su equilibrio, gente que hace opinión pública, su equilibrio, y se convirtieron en activistas políticas. Independiente de cuestionamientos internos también, que buscaron o han buscado permanentemente desprestigiar a la institución, con toda suerte de narrativas, creando pues dependencias o subordinaciones de quienes estamos al frente de la institución. Pero al final del día, la paz y la tranquilidad y la aceptación de los ecuatorianos respecto al resultado es lo que nos tiene que dejar satisfechos, porque esto significa que reconocieron. Es claro
que nosotros como Consejo Nacional Electoral siempre vamos a estar expuestos en este vaivén de los que están a favor o los que están en contra, siempre. Especialmente los que pierden. Siempre que pierden elección, un concurso, siempre cuestiona. Pero los que ganan tampoco lo reconocen, o sea, así que por ahí estamos nosotros, como los árbitros de los partidos de fútbol. El partido se gana a pesar del árbitro y se pierde por culpa del árbitro. Pero ese es nuestro trabajo, esa es nuestra función, y para eso estamos. Bien, al ingeniero Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, muy amable por atender a la revista de Opinión de Democracia. Gracias, Enrique. Gracias, siempre a nosotros. Con esto vamos a cerrar la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Luego vendrá el segmento Clarito Está con Vicente Albornoz y Sebastián Oleas. Antes quiero darles información sobre el sismo fuerte de 6 grados, esta mañana 6:44 en Esmeraldas. El presidente Daniel Noboa, que viajó al fallecimiento, al sepelio del Papa Francisco este sábado, quisiera darles a conocer el comunicado oficial. Dice: ante el sismo de magnitud 6 grados registrado esta mañana con epicentro en la provincia de Esmeraldas, Petroecuador desplegó personal especializado para la evaluación integral de la infraestructura hidrocarburífera y adoptó medidas orientadas a proteger a la ciudadanía, al personal y a las instalaciones estratégicas. Como medida preventiva se suspendió la operación de Refinería Esmeraldas y el sistema de oleoducto transecuatoriano El Sote. Además, se ha instruido a la revisión del estado estructural del poliducto como parte de un control riguroso en toda la red operativa. Por otra parte, en el punto cero del evento ambiental del 13 de marzo, no presenta deslizamientos ni afectaciones después del sismo. Petroecuador continuará con el monitoreo constante y mantendrá informada a la ciudadanía sobre cualquier novedad relacionada con este acontecimiento. También decirles que el presidente Daniel Noboa puso en la red social X: he dispuesto el despliegue inmediato de todos los ministros en la provincia de Esmeraldas para coordinar la instalación de albergues, entrega de kits de ayuda humanitaria y asistencia en todo lo que nuestra gente necesite. El gobierno está con ustedes y así vamos a salir adelante. Seguiremos informando a través de los canales oficiales. Esto asevera el presidente Daniel Noboa Asín. Y antes de cerrar, de mi parte, recomendarles un muy buen programa, perdone que lo diga, este sábado 8 horas y el domingo a las 7 se reprisa el programa Controversia en Escena, con la participación del doctor Henry Cucalón, jurista, ex candidato presidencial, ex ministro de gobierno y ex asambleísta, la doctora Karen Sichel, jurista y académica, y el doctor José Chalco Salgado, constitucionalista y académico en Cuenca. Un tema muy sugestivo y de la coyuntura: el presidente de Colombia, Gustavo Petro, sus críticas al Ecuador y sus enredos internos, las reformas constitucionales y políticas que requiere el país y cómo implementarlas. ¿Cuál es el camino, la constituyente o la Asamblea Nacional? Temas que vamos a abordar este sábado de las 8 horas. De mi parte, les deseo un feliz viernes, feliz fin de semana. Dios mediante, volveré a seguir contribuyendo en la búsqueda de la verdad el próximo lunes. Viene el segmento Clarito Está con Vicente Albornoz y Sebastián Oleas. Muy buen día. A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como Los Explicadores. Para presentarnos, Clarito Está, nos explican en sencillo las cosas difíciles de entender. En XFM y Democracia.